Si ustedes llegaron a disfrutar de Bisbirige, llegaron a disfrutar de Canal 11 Niños, llegaron a disfrutar de las canciones de Luis Pesetti, esta entrevista es para ustedes, así que sean bienvenidos a esta charla que me emociona mucho con Luis Pesetti. Ahí está el secreto. Bienvenidos a un capítulo, una entrevista más que me emociona muchísimo. Oigan, qué buen año ser 2025, ir a Philly o a la Feria de las Calacas que acaba de pasar cuando estamos grabando esto, sí, para verte. Bienvenido a Relatos a Granel, bienvenido a México. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, me da mucho gusto estar acá. Estuve en la Feria de las Calacas, antes estuve en Ecatepec, y antes estuve grabando unos sones. Hay una bamba y un balajú. Eso significa que hay música pronto porque vamos a poder estar escuchando. Sí, eso me emociona muchísimo. Y aparte, unas semanas antes hubieron afortunados que te estuvieron viendo en el Metropolitan. Entonces, también ahí sí. Yo lo dije un poquito fuera de cámaras para que rompiéramos el hielo, pero es una realidad que nos has estado acompañando muchísimos musicalmente hablando y en nuestras vidas y en nuestra existencia en México. Entonces, para mí siento que ya México es como tu casa, pero pues en este ir y venir, ¿cómo te sientes ahorita con pues todo yo esto también que lo viene? siento y me da gusto que lo digas, porque para mí México es segundo hogar, literalmente, y en algunas cosas mi primer hogar, porque como comediante a gran escala fue entre Cuba y México. Okay. O sea, yo en Argentina estaba trabajando en lugares de 80 personas, 100 personas. ¡Wow! 80 personas. ¡Wow! Y yo me sentía soñado, ¿no? Así, ¿cuánta gente? Y luego Cuba fue en primeros grandes teatros, 1.600 personas y cosas así. No, 1.300. Y así, muchos shows y de repente, y un programa de televisión. Y ya México luego fue teatro. Bueno, primero la talacha. O sea, primero trabajé mucho en colonias, hice mis tareas, fui a cuantos show te imagines, en la colonia más perdida que te imagines y querida al mismo tiempo y querida, con una señora que pasaba con la bolsa del mercado y que miraba así y no había nadie más, poquita gente y ninguna cartel anunciaba. Pero eso mismo me ayudó a formarme como comediante, muchísimo. Porque entonces me empecé a relajar, dije, bueno, así, si tú actúas con pretensiones de gran artista, siempre estás buscando la perfección. Y cuando te relajas, buscas más el juego, ¿no? Que fue lo que me permitió a mí. O actuar también a espaldas de la Olinjo Lisli y que se cayera toda la lona que nos cubría. No, esa sí es una gran anécdota. La Olinjo Lisli aparte ya no, pero no era la sala, era espaldas de la sala. Sí, okay. Era un templete. Era un templete. No son responsables ellos. Pero eso fueron como, no me acuerdo, 3, 4 años de mucha formación para mí. Entonces yo digo que México es, no voy a decir mi cuna porque no va a faltar el maloso que diga, está grandote el bebé, pero, sí. pero sí nací acá, por lo menos a otra escala como comediante, ¿no? Claro. Con teatros grandes, con la sala Nezahualcóyotl, con sus 2.400 personas. Bueno, el Teatro de la Ciudad, ¿no? 1.350, el Metropolitan, 3.000 personas, el Auditorio, 7.000 personas. México es otra escala en muchos sentidos. Es que somos una ciudad muy grandota y la verdad es que... Y no digas un país. O sea. También. Yo por ahí tengo el recuerdo de un libro que creo que me acompañó hace tiempo, que quería que lo firmaras en alguna de tus visitas por acá, ¿no? Y creo que en cierta medida, por ahí el protagónico se llama Santiago, pero yo en cierta medida pensaba en Santiago y ahorita que te escucho hablar es como, no me engañan, probablemente sea Luis con un alter ego. Entonces, ahí también creo que es importante para mí aclarar que hablas de comediante, pero creo que casi todos te conocemos como músico y que te conocemos como pues básicamente maestro de los niños, porque creo que si hay un público muy difícil, siempre ha sido el de los niños. Bueno, tal vez tú me puedas decir, estás equivocado, Víctor, pero creo que al final de cuentas, si llegas con ese público, ahora es como ver a los Rolling Stones verte a ti en Philly, ¿no? Yo me acuerdo cuando vi a los Rolling Stones, estaban como los que eran los abuelos y luego estaban los que son los papás y eran como 4 generaciones. Ahora vas a Philly y ya de pronto somos 3 generaciones. Digo, yo no tengo hijos, pero tengo amigos de mi generación que te escuchábamos en Bisbirige y ya van con sus niños allá. Entonces, ¿qué se siente esa parte? Pues muy padre. Hay un documental que es un recital muy, muy lindo de Paul McCartney que dice Back in the USA
y que el director explícitamente buscó eso, mostrar a chavitos, mostrar a gente bien mayor, mostrar a papás con niños en brazos llorando ellos por su... Y es ese punto que tú dices, ¿no? Y se siente, o sea, primero lo que se siente de tener, de tener un mensaje, una canción, un cuento que todavía siga vigente, pues yo digo que es como la fuente de la eterna juventud en el sentido, no personal, pero sí en el sentido de un mensaje que por suerte uno pudo, que yo pude transmitir, ¿no? O compartir. Y eso es muy fuerte, muy padre. Y se me acercan desde señoras embarazadas hasta yo fui contigo de niña y ahora estoy con mi hija, y la hija tú miras para arriba. O desde chavos así bien adolescentotes con piercing, uñas de negro y pantalones muy anchos, rotos, y que vienen con su librito y todos tímidos. Claro. Entonces, eso es padre. Me gusta esa parte. Entonces, ahora, hablando de los libros, porque FILIG, independientemente de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, la música es como, pues después del día, de estar en talleres, estar yendo a presentaciones, irte con tu paquete de libros, es escuchar el concierto de Luis Pesetti. Sí, pero no va a ser un concierto. No, va a ser aquí una charla, ¿no? Es una lectura, es una lectura de textos, siempre elijo los más breves y ágiles que se puedan compartir, como tú dices, después de un día largo con las bolsas de bla, 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 bla. Pero hay algo muy mágico en compartir los textos y oírlos, y leídos por el autor, si se puede, todo eso. Y esa lectura va a ir ilustrada con algunas canciones, claro, porque no... Es como vas a casa de tus padres, tu mamá cocina que es de locos y sabe que tu plato favorito es, en tu caso... En mi caso, pues el pozole. Ahí está. Y tú vas, dices pozole, pozole, y te dice, Víctor, ay no, siempre pozole no, te voy a preparar algo de comida francesa, tailandesa que aprendí, y tú dices, gracias mamá. Sí. Porque el pozole para ti es Yesterday para Paul McCartney, o, ¿me entiendes? Y eso uno no puede no darlo. Me encanta, sí, y hasta los chistes también, ¿no? Creo también. Habían en varios de tus discos esa advertencia, o sea, por lo menos 2 o 3 veces sí la escuché, por favor, no repitan estos chistes en casa, y muchos nos saltamos la red. y la verdad es que creo que es parte hasta de la personalidad. Pero es una broma mía muy vieja, muy mala, de un muy viejo chiste de un cuate que había comprado fuegos de artificio, ¿cómo les llaman? Fuegos artificiales, fuegos artificiales. Cohetes. Claro, que lo habían mandado de un pueblo a comprar y volvió. Y dicen, funcionan todos, ya los probé. Sí, pasa. Exacto. Entonces mi chiste, que era interno personal, es decir, no intenten contar estos chistes en sus hogares, porque además es cierto, acá funcionan porque estamos juntos en un espacio grande, nos reímos todos. Eran chistes muy simples, simples, ¿no? Pero era el chiste de reírnos de un chiste simple, ¿no? O sea... ¿Por qué el tomate no toma café? Porque toma té. O sea, imagínate, si estás con 3,000 personas, cuentas ese chiste, pues todo el mundo se ríe porque no puedo creer que esté contando ese chiste porque hay un niño pequeño que se ríe, te ríes del niño. Pero vas solo y lo cuentas en casa y estás como el de los fuegos de artificio. Ya no funciona. Confirmada esa historia. Sí. Pues yo quiero empezar a hablar un poquito de un libro que se presentó hace poquito, justo en este espacio en donde estamos platicando, que es La Rosera Castellanos, y que probablemente van a poder encontrar en uno de los stands dentro de FILIG. Pero miren, aquí estamos viendo 3 libros. Aquí está el primero, aquí está el segundo y aquí está el tercero. Y yo quiero empezar con uno que es el más reciente que acabo de leer apenas viniendo para acá a platicar contigo, que es esta cuestión que hablaba yo también del acercarte a los niños, ¿no? O sea, por ejemplo, este del Viajero en mis zapatos es como muy adolescentes quizás, Free es como más, bueno, que aparte es una saga, pero yo le regalé el primero, imagínate, a mi hermana cuando yo me fui a la universidad. Bueno, Fring fue el primer libro que escribí en español mexicano. Ok. Porque no lo escribí como libro, lo escribí para leerlo en la radio, en Radio UNAM. Entonces... Obviamente yo lo leía normal, en español de la radio, ¿no? Y entonces fue el libro que luego tuve que
pasar, adaptar al español argentino. Se adapta entonces también de español a español. Sí, sí, cómo no. Mira, nos están regalando un vasito de agua. Bueno, gracias. Muchas gracias. Pero bien, te refieres ahora a mío, Mío, no mío. Y mío y no mío, ¿no? Mío y no mío, que está ilustrado por Alejandro Magallanes. Ya sé, yo Sí, quería llegar a eso. Sí, es un trabajazo, porque además él tiene mucha plasticidad, no solo como artista, como ilustrador, Sí. sino emocionalmente. Es muy, muy fácil, muy dúctil trabajar con él. El intercambio siempre es enriquecedor. Mío y no mío nació de una visita de unos amigos a casa cuando había nacido mi primer hijo. Y ellos venían con su primera hija, pero que ya tenía 5 años. Y nosotros estábamos en casa, hacía poco que volvíamos de la clínica con un bebé. Y entonces me noté en la cara de la hija de ellos que estaba acostumbrada a ser la más pequeña. Y de repente sus papás estaban, mira qué bonito, mira esto, mira lo otro. Y que ella hacía como un quedaba fuera de foco, segundo plano, o lo que fuera, ¿no? Lo vi en su emoción, lo vi. Y entonces esa sorpresa de ella descubriendo que había alguien más en el mundo, ¿no? Porque ella era hija única, fue lo que quise transmitir. O sea, tú crees que un niño siente que todo el mundo es tuyo, que toda la atención es tuya, que todo el amor es tuyo, Sí. hasta que aparece un otro. Y entonces eso es un problema y te sientes inseguro, vulnerable, el mundo se reduce. Hasta que te das cuenta que si no hubiera otro, la verdad ni siquiera uno sería el que es. A mí me gusta también que adelantaste un poquito este ejercicio. Creo que Magallanes siempre ha sido como, o sea, lo he visto hacer carteles de cine, lo he visto hacer ilustraciones de álbum de disco. Bueno, así. él llevó a Bolivia ahora toda su colección de carteles de cine. Sí, es una cosa, o sea, Alejandro Magallanes es como un referente cuando uno va a la Facultad de Artes y Diseño, cuando va él es así como de el que todo ilustrador quisiera llegar a ser. Y de pronto me pongan como esta inquietud que dices, es muy cercano, o sea, creo que a veces me imagino este texto que va ilustrado como ilustración, texto. De pronto es este ejercicio en donde ustedes se juntaron tal vez a platicar como lo estamos haciendo tú y yo y empezaba a hacer los bosquejos. ¿Cómo es ese acercamiento también a veces? Yo lo conocí después para brindar porque salió todo. Ok. Pero lo que sí hicimos fue que por videollamada nos encontramos y yo le platiqué sí un poco el sentido de la historia. Y como este libro yo se lo había regalado a estos amigos para que se lo muestren a la hija, con fotos de nuestro encuentro, con fotos del planeta. Se lo había mandado como un PDF así, se lo compartí y le dije, por supuesto, todo eso es para quitar. Pero él fue muy receptivo en Claro. leerlo, ¿no? Pero él trabajó muy a su aire, no recuerdo que hubiera correcciones o modificaciones, no. Ok, sí, es que yo también igual si me voy como otra vez a los viejos pasos, aquí en Relatos a Granel ha estado Juan Gedovius con nosotros platicando en algún momento, sobre todo por Todo Mal, ¿no? Entonces, de pronto también esta cercanía de estar hablando de ilustraciones, Juan Gedovius ilustró Frin, claro, una de las ediciones la que yo primera tengo. edición de Frin, sí. Entonces, para mí de pronto es como siempre es como estarse codeando entre creadores que son como muy top para los que crecimos. ¿Quieres contarnos algo de los siguientes libros que igual que vamos a poder encontrar en estas fechas? Los dos tienen motivaciones parecidas y es que Botiquín Emocional nació un poco antes de la pandemia y me decían, Luis, tú tienes que escribir un libro de emociones para niños. Estaban de moda los libros de emociones para niños. Y yo me resistía, o sea, no, porque los veía muy tipo autoayuda, que no ayuda a nadie. Hoy estás triste, ponte tu, qué sé yo, estás enojado, ponte el gorro rojo, y ya estás no sé qué. Y no me gustaba, ¿no? Porque lo veía que era como la versión Conozca Europa en 3 días. O sea, no. Ya, claro. No. Y muy plano, ¿no? Pero un día, y sí en la pandemia, mi hijo menor estaba en el kinder haciendo su clase de kinder por Zoom. ¿Tú te acuerdas el delirio que fue la pandemia? Sí, ¿no? terrible. Bueno, para las escuelas no te imaginas lo que fue.
Y entonces escucho que la maestra le dice, bueno, hoy vamos a hablar de las emociones y vamos a hablar de la tristeza. Por supuesto, todos estaban cada uno en su viaje, ¿no? Sala de 5. Yo no estoy triste, yo quiero hablar de otra cosa, yo tal y otra. Mi hijo decía, yo hice un laberinto, o sea, la pobre maestra batalló. Entonces yo dije, no, sí hay que hacer un libro de las emociones, pero para ayudar a los maestros sobre cómo no hablar de emociones, pero acercarnos al tema, acercarnos. Entonces hice un libro donde justamente a una maestra le dan la obligación de hablar de emociones y ella no quiere saber nada. Y su salón tampoco quieren saber nada, unos por tímidos, otro porque su manera de expresar emociones es dando un empujón. Y coincidió que para la misma época yo apoyé la creación de una ley sobre cuidados paliativos. Y en cuidados paliativos es muy claro, ellos lo tienen por muchísima experiencia, que hay distintas órbitas de decisiones. Una es la legal, o sea, es el Estado, lo legal, que te dice qué puedes hacer, hasta dónde hay que intervenir en las decisiones de una persona sobre el final de su vida. Una es el Estado, lo legal. La otra órbita es la del médico a cargo, la del doctor, que es su responsabilidad. La otra órbita es la de la familia. Y la otra órbita es la del paciente, que decide sobre sí mismo. Y ellos tienen un concepto que es la intimidad familiar, y que es así como sobre eso no se avanza, ¿no? Entonces yo tomé el mismo cuidado para hablar de emociones. ¿Hasta dónde voy a querer que un docente, que el Estado opine? ¿Hasta dónde voy a querer que sí, por favor, intervenga? ¿Y cuál es el ámbito de la intimidad? Entonces, Botiquín Emocional habla sobre eso, sobre el derecho a las emociones, pero tratado con mucho respeto. Me encanta, es como esta parte que a veces se obviamos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, a veces incluso de el respirar. Uno no se da cuenta que respira hasta que está enfermo y tiene la nariz llena de mocos. Y las emociones, si no las tenemos bien identificadas, creo que es bien importante. Entonces, las emociones, te voy a decir algo, Víctor. Las emociones son el titiritero. Claro, y nosotros somos los títeres, por supuesto. Y hasta que te das cuenta. ¿Y qué pasa cuando tú lees un libro? Mira, el viernes voy a aprovechar esto que es, ¿ves? Surge gracias a que hay un otro que es Víctor. Pero ¿qué es lo importante de la lectura? Que te ves de afuera. Y cuando te ves de afuera, ves al titiritero. Claro. Claro. Entonces tenemos Botiquín de Emociones, tenemos Mío Todo Mío. Y el otro que se llama El Chiste de Leer, que también surgió por ver qué pasaba con niños con distintas velocidades en el aprendizaje de la lectura, la necesidad de la escuela de, bueno, tú llevas a un salón con 20, con 30 niños, ¿cómo haces para ir parejo cuando la biología no es pareja? Cuando la evolución de cada persona no somos parejos. Y a la vez, esta confusión que hay en la pedagogía, que es confundir lo que se aprende con ser nuevo. Los niños aprenden a leer, pero no son nuevos. O sea, llevan años observando el mundo y ahora llevan años viendo streaming, series para chicos más grandes, para sus hermanos que son más grandes. Entonces, cuando ellos lo que tienen que aprender a leer, pero no tienen que aprender la vida. De la vida ya saben más. Entonces, si tú le acercas un libro para que aprendan a leer con un tigrecito gordito que lleva una pelota gordita y que es amigo de un niño rechonchito gordito, el niño ya vio 1.000 millones de veces cosas más complejas. Claro. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hacemos un libro para aprender a leer, pero que sea con chistes? Que los textos sean chistes. Que te dé gana de leerlos para ir a la escuela el otro día y contarlos. Y jugando mucho con las... Y eso es el chiste de leer. Me encanta el chiste de leer. Es como el chiste de escuchar a Luis Pesetti en uno de sus conciertos también. Porque uno dice, bueno, a ver, ¿cuál es el chiste de ser piloto de avión? Y él se cuenta su secreto. Bueno, el chiste de leer es que te den ganas lo que vas a leer. Me encanta. Igual yo aquí, yo cuando era
pues yo siempre he sido un buen lector, ¿no? Pero me queda claro que siempre estamos discutiendo de por qué a un niño de secundaria, ¿no? Casi adolescente, le dejan leer El Quijote, o el otro día hablaba con una amiga del mío Cid, cuando, y aquí yo voy a meter mi anécdota, claro que sí, de a cajón, ¿no? Cuando Relatos a Granel empezamos hablando en podcast, y uno de ellos era en Filig. Yo estuve allí el día que le dedicaste cierta canción a Harold Bloom, Ah, sí, claro. ¿no? Yo leí Harry Potter y Sí. me gustó. Y yo estaba así, claro, o sea, es que es esta parte de no porque no sea el mío Cid o no porque sea Shakespeare, quiere decir que sea una literatura menor. Y aquí es también este punto de encuentro en donde casi siempre... Esa canción termina, perdón que te Sí, interrumpí. no, dale. Esa canción termina, yo leí Harry Potter y me gustó, dice el estribillo, y termina diciendo, Harold Bloom dice que Harry Potter no es literatura, que fue una afirmación de él en una entrevista real. Y termina diciendo, qué suerte que Harold Bloom no hace el plan de lectura, porque yo leí Harry Potter. Me encanta. Bueno, pero hubo una polémica, incluso en México hubo una polémica cuando no se incluyó el Quijote. Sí. Bueno, y hubo una polémica con grandes nombres, ¿no? Yo lo que creo es que el acercamiento de la lectura a niños pequeños y a jóvenes en este contexto exige conocimientos técnicos especiales del área, no solo de la literatura. Claro. O sea, especiales del área, quiere decir, estás trabajando con niños, estás trabajando con jóvenes, no estás llevando la cultura así como cuando se evangeliza, ¿no? De modo que hay textos por los cuales se empieza y hay textos a los cuales se llega. Claro. Ahí depende de qué tanto te estás acercando como a las dificultades, ¿no? Como una carrera quizá. Claro, pero no hay, a ver, es muy difícil, pero el pan para cada uno, o sea, y luego habrá textos, o sea, a ver, ¿cómo te digo? Borges mucho insistía, y lo insistía a sus alumnos, en que lean con placer, con gusto, y que dejen un libro si no pueden avanzar. Claro. Si se les está haciendo fatigoso, pesado, que lo dejen. ¿No? Sí. Es una gran persona puede tener una conversación aburrida. Vayamos a otra. En mi punto de vista, el encuentro con la lectura no es el encuentro con una catedral a la que le debemos veneración, sino con un espacio interior que no sabemos qué libro lo va a provocar, con un espacio interior en el que uno tiene tiempo para observarse a sí mismo, ¿no? Hay una historia de Spencer Holst que a mí me gusta mucho y que la voy a leer o la voy a nombrar en la Filig, Okay. que es de un gato, de Siam, haz de cuenta un tigre, lo que quieras, que decide aprender a hablar cebraico, que es el idioma de las cebras. Entonces se acercaba a la cebra y le dices, hola, ¿qué estás? Buen día, ¿cómo te va? Y las cebras se confundían, dicen, yo tendría que estar escapando de él, pero habla bien. Se relajaban y él las atacaba y se las comía. Y así transcurre, se va haciendo conocida la historia. Mientras tanto, la cebra cuentista, que era una cebra entre varias cebras, un día se le ocurre, sin saber todo este rollo, inventar la historia de un gato que supiera hablar como él. Dice, buenísima la idea. Un gato que sabe hablar con nosotros, todas mis compañeras se van a reír. Justo en ese momento aparece el gato de Siam y le dice, hola, ¿cómo estás? Y como ella justo había estado pensando en eso, vio algo raro, como que no le gustó, le dio una cosa y lo mató. Y el cuento termina diciendo, tal es la función del cuentista. Y me parece brillante, sí. Brillante. Entonces, ¿cuál es la función para mí de la lectura y del cuentista? Que cuando te encuentres con una experiencia, que cuando te encuentres con una emoción, no te atrape, o sea, la puedas ver, que no estés sujeto, que no seas sujeto de tu emoción, sujeto de la experiencia, sujeto en el sentido del que está sujetado, ¿no? Y eso, junto con la calma que da y el espacio interior que da,
la lectura. Frente a eso, mostrarlo como un Dios al que hay que venerar me parece un crimen, ¿no? Sí. Yo tengo un amigo biólogo, Marcelino Cereijido, que dice, no hay que apoyar a la ciencia, porque nadie apoya al cirujano, se opera del apéndice para apoyar al cirujano. Es un buen punto. Claro, sí. o sea, tú no te operas del apéndice para apoyar al cirujano. Te operas porque, entonces, el que no se da cuenta de la necesidad de invertir en ciencia, dice, es un analfabeto científico. Por lo mismo, no hay que apoyar a la cultura, ¿no? Porque si tú no te das cuenta de la importancia, o sea, tenemos que darnos cuenta de la importancia de que todos nuestro pueblo, nuestra familia, nuestras gentes queridas tengan una voz y un pensamiento propio. Me encanta. Yo quiero aprovechar a pedirte si nos compartes algunas palabras en específico para los que ya no son niños precisamente, sino para los que están de este lado en la promoción de la cultura. Ok. En relación a todos los adultos o jóvenes que están promoviendo la lectura o promoviendo la cultura, especialmente con niños y adolescentes, en mi experiencia mi mejor consejo es, acuérdense que todos somos más sensibles a personas que creen en lo que hacen. O sea, todos paramos la oreja frente a lo verdadero. Entonces un niño va a parar la oreja frente a un texto verdadero, no por el texto en sí, sino porque quien se lo transmite está ansioso como cuando vemos una peli y decimos, no te puedes perder esto. Y te muerdes la lengua por no spoilearlo y a la vez es que no te lo puedes perder porque, ¿y cómo haces para que enrollarlo pero no spoilearlo? Eso, a eso estamos atentos todos. Entonces, cada uno debe buscar en sí mismo los hilos en los que cree. O sea, el mejor consejo es guíense por el chisme. El chisme que no ves la hora de llegar a la chamba para contarlo, ese es el buen chisme. Bueno, el texto, la acción, que no ves la hora de llegar a encontrarte con tus chavos para transmitirlo, eso es. Me encanta. Pues sí, me encanta. Pues ya se nos anda acabando el tiempo, pero para mí siempre es una delicia poder escucharte, poder platicar. Y pues digo, ya ahorita más o menos hablamos de cosas que están a un corto, muy, muy corto plazo, que es FILIG. Pero pues también a mí me gustaría decir, ya el 2025 se nos fue, pero igual el Luis escritor, o al principio ya nos estabas diciendo que grabaste por ahí nueva música. ¿Qué se viene? ¿Cuál va a ser el siguiente pretexto para platicar con Luis Pesetti? Bueno, hay varios. Escribí una letra para una bamba y para un balajú porque el año que viene se celebran los 30 años de Alas y Raíces. Y eso es, Alas y Raíces es una gloria, es como esto, pero en todo el país, ¿no? Maravilloso. Pero hace poco escribí una canción inspirada en los 80 años que cumple la ONU, invitado por ONU México. Ahora me acaban de invitar a hacer otra canción para el voluntariado de la ONU, que también cumplen este año, no me acuerdo, pero también un número así muy importante de años. Está saliendo en este momento un libro nuevo que se llama Solo con un mapa, porque es de un niño que empieza a recorrer el mundo por una razón muy extraña, pero motivado porque de verdad no es popular en su escuela. Oh. Víctor, no. Al punto, Lucio se llama el niño, que decide hacer una encuesta en su escuela, Lucio, y pregunta, ¿conocen al popular niño Lucio? Y la mayoría le contesta que no habían visto esa serie. No. Ok. 3 le aseguran que no hay ningún Lucio en esa escuela. No. Entonces, él siente que tiene que salir al mundo a ver si encuentra amigos, ¿no? Y va especialmente motivado porque en esta época los niños, no sé si cuando tú eras niño, pero yo soy de pueblo, mi pueblo era muy pequeño, sí. 9.000 habitantes. Yo me iba solo todo el día por el pueblo. Y hoy los niños no pueden ir solo, pero ni al pasillo del edificio. Sí. Y entonces este libro habla sobre eso, un niño solo en el mundo, solo con un mapa.
Ufas, pues eso suena bien, ¿eh? Ya estaremos platicando de él. Bueno, ojalá. Ojalá. Pues Luis, te agradezco muchísimo por este espacio, muchísimas gracias a ustedes que se quedaron al final de esto y pues nos estaremos viendo, seguro que sí. Primero en la FILIG, este viernes. Este viernes 7 de noviembre del 2025. Gracias. Chao, chao. Gracias.